esta palabra, hermanos, que está en el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 2. Libro de Romanos, dice, capítulo 8, del 1 al 2. Este es el apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Después de hablar de lo miserable que se sentía frente al pecado, frente a este cuerpo de muerte, porque este cuerpo es un cuerpo de muerte, hermanos, si es que Cristo o su Espíritu Santo no habita en nosotros. Amén. Solo Él nos puede dar vida. Así es, amén. Y Él nos da vida habitando en nosotros. Amén. Amén. Y de eso se trata, de vivir en el Espíritu. Si bien es cierto, estábamos cantando que el Espíritu Santo descendiera, eso es para los que aún no han sido convertidos por el Señor. Pero para nosotros, el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Y dice Pablo en Romanos 8, del 1 al 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque por tu palabra podemos, Señor, reconocer que sin Cristo no somos nada. Amén. Que sin Cristo no tendríamos nada en esta tierra, nada que valiera la pena, Señor. Amén. Solo tú le das sentido a nuestras vidas, Señor. Solo tú le das propósito a nuestras vidas, Padre. Amén. Aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, Señor, Amén. podemos entender que tú estás obrando en nosotros, en nuestro interior. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por enviar, Señor, a Jesús. Y gracias, Jesús, por enviar el Espíritu Santo, Señor. Porque Él nos ha revelado, Señor, tu gloria, tu grandeza, Amén. tu obra en la cruz, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sean bienvenidos este día sábado. Está rico el día hoy día. Sí. Si bien es cierto, hermano, muchos de nosotros hemos llegado a la congregación pensando en que Cristo nos solucionara los graves problemas que teníamos con nuestra vida, ¿verdad? Que trajera descanso a nuestras almas, que nos sacara de la pobreza en que estábamos, material, pero no nos dábamos cuenta que había una pobreza espiritual, ¿verdad? Amén. Muchos llegamos a Cristo, hermano, pidiéndole a Dios que quitara nuestra amargura. Pero lo que no sabíamos, hermano, y no entendíamos antes de llegar aquí, es que en realidad estábamos viviendo la consecuencia de vivir alejados de Dios. La consecuencia de vivir en el pecado. No recuerdo, hermano, yo por lo menos no recuerdo jamás haber hablado del pecado con alguien antes de venir a la iglesia. Jamás. Amén. Parece que simplemente nos sentimos víctimas de la vida y decimos: pobre de mí, ¿por qué me tocó vivir esta vida? Como si nunca hubiese hecho algo malo. Solo era que la suerte, yo pensaba, hermano, la suerte no estaba de mi lado. Ni siquiera me preguntaba si era alguien bueno o alguien malo. No nos hacíamos esas preguntas, ¿verdad? Cuando el Espíritu no habitaba en nosotros, estaba convencido que como yo no robaba, no mataba, no era alguien tan malo. Amén. Pero Cristo, hermano,
Vino a otra cosa. No vino a sacarnos de la miserable vida que teníamos. Vino a algo mucho más poderoso, mucho más potente, hermano. Y como dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú le lees este texto a alguien que no conoce la palabra de Dios, no tendría idea de qué estamos hablando. Porque el mundo, a pesar de que su conciencia sabe que algo está mal, ignoran que un día habrá un juicio. Y que todos aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador serán condenados. Sin embargo, para aquellos que han creído en Jesús, no hay condenación. Y qué hermosa esta declaración, hermano. Amén. Pero qué buena la aclaración que hace Pablo. Porque muchos dicen, yo soy cristiano, pero no viven conforme al Espíritu, sino que viven conforme a la carne. Amén. Y eso demuestra algo claramente. Por eso Pablo está haciendo la aclaración inmediatamente. Es decir, si tú dices ser cristiano y vives como vive la demás gente, va a haber condenación para ti. Amén. No vas a ser librado el día del juicio de la ira de Dios. Pero si tú dices ser cristiano y vives conforme al Espíritu, ese Espíritu que nos da vida, ¿verdad? Porque estábamos muertos, hermano. No olvidemos eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que el Espíritu Santo vino y nos dio vida. Amén. Y vida en abundancia, hermano. Y allí pudimos darnos cuenta, ¿cierto? ¿Cuál era la verdadera razón por la que deberíamos estar aquí? La verdadera razón es nuestro pecado. Amén. Es la salvación en Cristo Jesús. Antes de venir a la iglesia, hermano, no teníamos idea de que necesitábamos un Salvador, pero todos hablan de Jesús Salvador. Pero no tienen idea de quién los vino a salvar Jesús. ¿Sabes por qué la gente no ama a Jesús? Porque no tiene idea de su maldad. No tienen idea cuánta maldad hay en el corazón de nosotros los hombres. Amén. No aman a Jesús porque la gente se cree buena, hermano. No necesitan a Dios. No necesitan un Salvador. Por eso no aman a Jesús. Por eso no lo siguen. Por eso no se rinden ante Él, hermano. Por eso no quieren venir a la iglesia. La iglesia es para los malos, para los pecadores. No es para gente como yo, dicen muchos. Sí, es bueno seguir a Jesús, pero no tan comprometido. No necesito tanto de Jesús. Déjame decirte, hermano, que necesitamos todo de Jesús. Amén. Todo. Muchos dicen, yo voy a ir a la iglesia, pero yo no voy a ser un fanático como esos que viven con la Biblia bajo el brazo, o como esos que predican en las calles. Eso no entender este texto que acabo de leer, hermano. De que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque no hay ninguna, hermano. La gente no ama a Jesús porque no ha entendido cuánto se le ha perdonado. O cuánto Dios quiere perdonarle. Reconocer, hermano, una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Pero para el cristiano comienza a ser algo habitual, algo normal, reconocer que somos pecadores y pedir perdón al Señor, pedir su perdón. Amén. Porque de eso dependerá, hermano, cuánto amas a Jesús. Como veíamos el texto de esta mujer que derramó sus lágrimas, ¿cierto?, a los pies de Jesús. Ella lo hacía porque entendía
que ella no iba a ser condenada, que no había condenación, porque allí estaba el Salvador de su vida, Cristo Jesús. Entonces esa escena nos muestra claramente, hermano, cuál debería ser nuestra actitud frente a Jesús. Una actitud de gratitud, una actitud de adoración, proscuneo, reconocerlo a Él como el único Señor, como el único Salvador, como el único digno de toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Amén. Porque gracias a Él, hermano, solo gracias a Él no hay condenación para nosotros. Amén. No es por lo que tú hayas hecho, no es por lo que harás, ni por lo que hiciste. Es gracias a Cristo Jesús. Pero ese fariseo que estaba junto a esta mujer que derramó el perfume, ¿quién era Jesús para él? Un hombre más, un profeta, un hombre sabio, pero no su Salvador. Por eso él dice, si fuera profeta de Dios, sabría quién es la mujer que está ahí. ¿Te fijas que no entendía quién era Jesús? Amén. ¿Entendemos realmente quién es Jesús, hermano? ¿A cuál de los dos nos parecemos, hermano, nosotros? ¿A la mujer que está adorando al Señor con sus lágrimas, con su perfume? ¿O al fariseo que pone en duda todo el tiempo quién es Jesús? Que ni siquiera para él era un profeta, hermano. Pero para el cristiano Jesús es todo. Porque no hay condenación para nosotros. El apóstol Pablo, hermano, quien escribió esta carta de Romanos, era el perseguidor de la iglesia, asesino de los cristianos. Y está diciendo algo, hermano, que para el cristiano es una de las cosas más gloriosas. ¿Puedes entender la grandeza que tiene entender que no hay condenación para nosotros? Que no seremos condenados, que seremos librados del día de la ira, que seremos librados del pecado y de la muerte, porque no hay condenación para los cristianos gracias a Jesús, gracias a su muerte y su resurrección. Amén. Este es un hecho que debemos valorar con toda nuestra vida, hermanos, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero esto es para los que están en Cristo Jesús y no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Es una hermosa noticia. No hay condenación para los cristianos. Amén. Pero debemos entender por qué no hay condenación, ¿cierto? Amén. No simplemente asumir ya que bueno, no hay condenación para nosotros. Pero ¿por qué no hay condenación? Y dice en 2 de Corintios, hermanos, 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué no hay condenación para nosotros? Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Amén. Para poder ser justificados delante de Dios. ¿Qué significa ser justificados delante de Dios? Ser justos. Ser agradables a Dios, hermano. Porque el ser humano sin Cristo no es agradable a Dios. Entonces, al que no conoció pecado por nosotros, hermano, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién hizo esto? Jesús. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Lo dice claramente, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Efesios, hermano, 2 del 11 al 14,
Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, hermano, ¿por qué no hay condenación para el cristiano? Porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Amén. Ahora somos amigos de Dios. Tenemos entrada a su presencia. Tenemos entrada al lugar santísimo, que antiguamente entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año, hermano. Tú y yo, como cristianos, podemos entrar al lugar santísimo cuando queramos. Amén. En medio de la oración. Dime que no es grandioso lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Te fijas? Eliminó la enemistad que había con Dios. Esta es una de las cosas que al ser humano le cuesta entender, hermano. Porque si tú hablas con alguien que no conoce su palabra, no sé si yo soy amigo de Dios. Si tú hablas con los políticos se creen amigos de Dios. Dime tú, ¿serán amigos de Dios? Si viven en la corrupción, No. si viven haciendo el mal, no procurando el bien, demuestran claramente que ellos no están en Cristo Jesús. Es decir, no están viviendo conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Amén. Pero la gente no le toma el peso a eso, hermano. Creen que ser enemigo de Dios da lo mismo. No da lo mismo. Si diera lo mismo, no habría sido necesario que Jesús muriera en la cruz y recibiera las 3 horas de oscuridad y la ira de Dios en él. Pero tú y yo somos cristianos. Aquel que es cristiano entiende la profundidad de lo que está diciendo Pablo, hermano. Que ya no hay condenación para nosotros. Eso es lo que nos anda trayendo en paz. En Romanos 5, del 1 al 11, dice lo siguiente, hermanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, hermano, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Por eso se llama buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Hemos sido reconciliados con el Padre, hermano. Muchos creerán que esto no tiene importancia.
El día del juicio va a ser lo más importante. Si tú no eres cristiano, el día del juicio Dios va a derramar toda su ira sobre aquellos que vivieron en su pecado y amaron más las tinieblas que la luz. Hermano, ¿podrá alguien decir, oye, a mí nadie me ha hablado de Jesús? Hoy en día, con el internet, con las redes sociales, ¿podrá alguien decir, no tenía idea? No va a tener excusa, hermano. Si la gente no viene a Cristo, hermano, la gente no viene a la iglesia, ¿sabes por qué? Simplemente porque aman más la oscuridad que la luz. Y tampoco les gusta, hermano, ser expuestos, porque la luz te expone, te muestra quién eres realmente. Entonces, hermanos, hemos sido reconciliados con Dios y ya no tenemos condenación por la obra de Cristo Jesús. Para ello debemos reconocer, ¿cierto?, cuando comienza la obra de Cristo en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, empezamos a darnos cuenta quiénes somos realmente. Y cómo ese ciego que le pedían explicaciones, quién te sanó, quién te hizo esto, él dijo, no tengo idea quién fue ni cómo fue. Lo único que sé que antes no veía, pero ahora veo. Amén. ¿Qué vemos? Nuestro pecado. Nuestro pecado, Amén. Así es, Jesús. nuestro mal. ¿Pero para qué lo vemos, hermano? ¿Para dejarlo allí? ¿O para vencerlo en el poder del Espíritu Santo? Para vencer, hermano. Pablo, hermano, él entendía que él tenía una lucha interna, porque él quería hacer el bien. ¿Quién no quiere hacer el bien, hermano? Sí. Todos Amén. lo queremos hacer. Pero ¿quién puede hacerlo? Porque Pablo decía, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Termino haciendo lo que odio, lo que no quiero hacer. Entonces, ¿cuál es el problema real del hombre? Que no tiene poder para poder vencer su propio pecado. Amén. Y si no hay poder, lamentablemente, habrá condenación. Porque el poder viene solo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así Cuando es. se posa el Espíritu Santo y habita en nuestros corazones y empieza el cambio aquí dentro, ¿verdad? No externamente, hermano. Yo he visto mucha gente que por fuera empiezan a sufrir una transformación, pero por dentro no ocurre nada. El cambio que quiere Dios para nuestras vidas, hermano, es interno. Amén. ¿Cómo dice de la mujer? ¿Cuál es la belleza real de la mujer? Interno. La interior. Y para el hombre igual. Amén. No sacamos nada con vernos espectaculares si nuestro corazón sigue abrazando el pecado, sigue amando la maldad, sigue amando la mentira. Eso es vivir en la carne, hermano. Entonces, si decimos ser cristianos, pero vivimos en la carne, va a haber condenación definitivamente. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 7, del 14 al 25, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lamentablemente el pecado mora en mí y es parte de mí. Amén. Pero por medio del Espíritu Santo nosotros podemos vencer el pecado, hermano. Así es. Amén. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué cuerpo de muerte? Por la condenación que le espera. Amén. Esa condenación que va a ser eterna. ¿Quién nos puede librar, hermano? ¿La psicología? ¿La filosofía? No hay poder en eso. No. El único que tiene el poder para cambiar el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Amén. Así es. Solo Él, hermano, por medio de su palabra nos convence de que somos pecadores, de que estamos lejos de Dios, de que no amamos la ley de Dios, Amén. que amamos nuestro pecado. Solo el Espíritu Santo, hermano, por medio de su palabra nos revela y nos muestra quiénes somos realmente. Amén. Entonces ahora podemos decir, igual que el ciego, ahora vemos, y ahora que vemos, podemos luchar, podemos vencer. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, hermano, sí, a veces pecamos, pero Cristo pagó por ese pecado. Amén. Por eso estamos aquí hoy día, hermano. Amén. Así es. Porque Señor. le debemos Gracias, todo a Padre. Él. Gracias, Señor. Como dice esa canción, todo se lo debo a Él. Amén. Y no estoy hablando, hermano, de cosas materiales. Amén. Estoy hablando de algo más importante, de algo eterno. No habrá condenación para tu vida si Cristo habita en ti por medio de su Espíritu. Amén. Qué noticia más maravillosa, hermanos. Así es, Jesús. Amén. Pablo está hablando, hermano, de que hay una lucha en nuestro interior y la única manera de vencer es estar en Cristo Jesús. Es estar unido a Cristo. Amén. No una religión muerta, hermano, sino un hombre o una mujer que depende completamente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Solo por Él, hermano. Solo por Él, tú y yo no seremos condenados. Esto es lo que el mundo no quiere entender, hermanos. La necesidad urgente que tienen de venir a Cristo. Porque, hermano, ¿quién sabe cuándo va a morir? Nadie lo sabe, hermano. Solo Dios. Amén. Entonces, entender que el día que muramos vamos a estar frente a Dios debe hacernos correr a Cristo. Amén. Porque de lo contrario seremos condenados, hermano. Ahora, ¿por qué podemos vencer el pecado en Cristo y vivir en el Espíritu? Bueno, porque el Espíritu habita en nosotros. Así es. Pero eso hace una obra maravillosa en nuestras vidas, que es darnos una vida nueva. Amén. No una vida reparada, hermanos, sino que una vida nueva. Una vida totalmente diferente. Una vida que tiene un cambio radical. Amén. Tanto así que odiamos lo que amábamos y amamos lo que Dios ama. Amén. Así es. ¿Qué odiábamos antes? ¿Qué te pasaba? ¿Qué pasaba en tu corazón cuando te hablaban de la Biblia? Cuando te hablaban de Dios, cuando te hablaban de la iglesia. ¿Qué ocurría en nuestro corazón? No queríamos nada. Tanto así que Dios tuvo que permitir tantas circunstancias terribles Amén. para poder llegar aquí, hermanos, más encima mintiéndole al Señor,
Porque ninguno puede decir, no, si yo vine al Señor porque necesitaba un Salvador. Eso lo entendemos cuando ya estamos aquí Así y Dios es. empieza a hacer la obra en nosotros. Amén. Y Dios no hace la obra cuando tú llegas. Porque Él la hace cuando Él quiere. Amén. Porque Él es soberano en la salvación, hermanos. Hemos sido resucitados por Cristo. Tenemos vida hoy en día, hermanos, vida nueva. Porque aquel que está en Cristo ya no está muerto espiritualmente. Puede ver el mundo espiritual, puede ver su pecado, puede ver su mal. Y si lo vemos, podemos luchar en contra de él, arrepentirnos y cambiar confiando solo en Cristo. Solo en aquel que pagó, hermano. Aquel que recibió el castigo en nuestro lugar. Amén. Aquel que está en Cristo, hermano, es nueva criatura. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y su palabra comienza a ser revelada. Y sabemos que hay uno solo que nunca pecó, ¿verdad? Así es. Que Amén. es Cristo Jesús. Y que al tercer día resucitó y venció a la muerte. Amén. Ese es nuestro Señor. Por Él, el día del juicio, tú y yo no seremos condenados. Gracias, Señor. Amén. Es decir, hermanos, ahora somos seres espirituales y caminamos en el Espíritu. ¿Y qué es caminar en el Espíritu, hermano? Vivir en la voluntad de Dios, solo por la gracia de Dios derramada en la cruz. No se trata de tener sueños, hermanos, sueños con Dios, con Jesús, de ver a Dios en las nubes. No se trata de eso, ser espiritual. Hablar en lenguas no es una evidencia completa de que tú seas alguien espiritual. Ser espiritual es ser como Jesús. ¿Y qué es lo que fue lo que hizo Jesús? Lo que el Padre me dice que haga, eso yo hago. Amén. Es decir, vivir en la voluntad de Dios. Así de sencillo. Eso es ser alguien espiritual. Eso es vivir en el Espíritu y no en la carne, hermanos. Antes de llegar a Cristo, si nos hubiesen hablado esto, hermanos, no habríamos entendido nada. Y capaz que tú estés aquí o estés escuchando esta predicación y no entiendas nada. Porque debe habitar el Espíritu Santo, hermano, en nosotros para poder entender que hemos sido librados. Es decir, hermano, ¿por qué soy pastor? ¿Por qué soy cristiano? Porque Jesús me salvó. Porque Jesús te salvó. Amén. Te salvó de la ira de Dios. Y eso, hermano, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar. Amén. Yo trato, hermano, de recordar cómo pensaba antes, hermano, y ni cerca de lo que pienso hoy día. Somos egoístas. Somos mentirosos. Guardamos nuestro pecado jurando que nadie lo ve. Sin embargo, está a la vista. Amén. Entonces, hermano, para que no haya ninguna condenación en nosotros. O sea, ¿qué es lo que produce esto, hermano? Cuando somos salvados, produce que no hay condenación. Pero produce también que andamos en el Espíritu, no en la carne. No caminando conforme a la corriente de este mundo. Efesios 4, del 17 al 24, dice lo siguiente, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo vivíamos antes, hermano? En la vanidad de nuestra mente. Amén. Todo era perfecto lo que hacíamos. Todo lo que pensábamos era perfecto. Esa era la vanidad de nuestra mente. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, hermano, antes nos daba lo mismo vivir en pecado. ¿Habían escuchado ustedes antes la palabra santidad sin nombrar las veces que nombraban al Papa? Porque su santidad el Papa fue la única vez que yo escuché esa palabra. Pero hablar de santidad, hermanos, es decir, vivir apartado para Dios. Y no estamos hablando, ¿cierto?, de vivir en una isla donde nada te pasa, donde nadie te puede llevar al pecado, sino que apartar nuestro corazón, nuestra vida espiritual para Él. Amén. Entonces, la vida nueva en Cristo, hermano, nos lleva a vivir en santidad. Y la santidad no es que por la santidad tú seas salvo, es la manifestación de la salvación. Amén. Es la manifestación de que Dios está obrando en ti. Así es, Jesús. Pero si no hay santidad, hermano, como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, sin santidad podríamos decir, todos serán condenados. Así es. Los que no viven en santidad serán condenados, hermano. Porque los que no son condenados son aquellos que viven en santidad. Viven agradando a Dios y no a su propia carne. Amén. ¿Por qué es tan buena noticia el Evangelio, hermano? Eso nunca lo vamos a entender hasta que entendamos lo malo que éramos. Amén. Ahí vamos a entender que el Evangelio es una buena noticia. De lo contrario, para ti va a ser un texto más. Este librito va a ser un libro más. Pero si tú entiendes quién es Jesús, si tú entiendes el Evangelio, tú entiendes tu mal, y entiendes que no habrá condenación para ti, tú adorarás a Jesús, tú servirás a Jesús, tú vivirás para Jesús, porque estábamos muertos. Amén. Y Él nos dio vida. ¿Cuántos pueden reconocer, hermanos, que antes de que llegara Cristo estábamos muertos? Así es, Jesús. Y solo Él, con el poder de su Amén. Espíritu, nos dio vida. Así es, Señor. Esto es vida, hermano. Amén. Yo pensé que la vida era andar tomando, pasándola bien con mujeres. Hermano, eso no es vida. Amén. Ese es el amor al pecado que tenemos. La vida está en Cristo Jesús. Así es. Amén. Y entender que un día vendrá el juicio y no seremos condenados. Aleluya. ¿Cuál? Amén. Gracias. Imagínate el peso que nos saca Cristo Jesús de encima. Amén. Así es. Porque, hermanos, si la gente, aunque no conozca su palabra, tienen la conciencia. Y de una u otra manera ellos saben que un día vendrá un juicio. Amén. Pero no le hacen caso a su conciencia. La tienen cauterizada, hermano, ya no, ni la escuchan. Pero en el fondo saben que un día serán condenados por no venir a Jesús, por no amar a Jesús, por no servir a Jesús, por no adorar a Jesús. Amén. Si no es que naturalmente uno quiere adorar a Jesús con la salvación. No, hermano, esta es una lucha en la que nuestra mente entiende quién es Jesús, quién soy yo y cómo debemos andar en esta tierra. Amén. Amando a Jesús, amando al prójimo
Y luchando, muchas veces nosotros agarramos la lucha con la gente, con los de nuestra casa, con los que se nos cruzan. Pero la lucha no es con la gente, hermanos. La lucha es contigo. La Amén. lucha es interior. No está afuera, hermano, la lucha. Amén. Efesios 2, del 1 al 10 dice, hermano, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y si Él te dio vida juntamente con Cristo, no hay condenación para ti. Amén. Y tú vives conforme al Espíritu y no Amén. conforme a la carne, hermano. Así es, Señor. Amén. ¿Cuál es el efecto, hermano, de entender esto? Tenemos vida nueva, ¿verdad? Amén. Pero también ahora oímos la voz de Cristo en su palabra. Y no estoy hablando de una voz audible, hermano. El Espíritu Santo, hermano, nos revela su palabra. Y podemos oír a Jesús sin escuchar una palabra. Podemos oír su voz y obedecerla. Amén. Porque aún así podemos oír su voz y no obedecerla. Así es. Entonces ahora oímos la voz de Cristo. Por eso estamos aquí, hermano. Amén, Por Señor. eso es necesario venir a la iglesia. Porque el ser humano necesita escuchar la voz de Jesús. Amén, Señor. Es la única voz que hay poder para salvación Amén. y vida eterna, hermanos. En medio de la predicación, en medio de la lectura de la palabra, porque la palabra es la verdad. ¿Quién te reveló eso? ¿Quién te reveló que la palabra de Dios es la verdad? El Espíritu Santo. Amén. Ese es el poder del Espíritu, hermano. Entender que solo en su palabra está la verdad. ¿Cuál era el gran pecado de Israel? Que no querían oír su voz. Amén. Era como que le decían a Dios, lero, 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 lero. Eso le decían a los profetas de Dios. Por eso Jeremías lo trataban como quería, por eso Isaías lo cortaron en dos. Porque no querían escuchar la voz de Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, anhelamos oír la voz de Jesús. Amén, Señor. Anhelamos estar en su palabra, hermano. Y no estoy diciendo que rico es ir a leer su palabra, porque hay veces que tenemos luchas. Y tenemos que controlar nuestro cuerpo. Y decirle, aquí es donde te conviene estar. Amén. Dime que no es distinto, que no son distintos los días cuando escuchamos su voz, cuando leemos su palabra, Amén. a los días que no lo hacemos. Así es. Es Amén. distinto, hermano. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 13. Trece, 11 dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. El pueblo de Israel no quería escuchar a Dios. ¿Qué querrían escuchar? ¿Por qué no querían escuchar la voz de Dios? Querían seguir
¿Por qué no querían escuchar a Jeremías, hermanos? Porque Jeremías les decía que ellos estaban en pecado y tenían que abandonar su pecado y arrepentirse para que Dios los perdonara. Pero ellos, Jeremías, yo no sé de qué pecado me hablas. Ellos no reconocían su pecado, no reconocían su mal. Jeremías 17:23 dice: pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿Cuánto, cuando Dios nos comenzó a hablar, nos dimos cuenta que necesitábamos ser corregidos por el Padre? Amén. ¿A quién le gusta que lo corrijan, hermano? ¿A qué ser humano normal le gusta que lo corrijan? El cristiano ama la corrección de Dios. Porque Dios te corrige, porque te ama. Amén. Es igual que los padres a los hijos, hermanos. ¿Para qué corregimos a los hijos? Para joderle la vida. No, porque le amamos. Amén. Pero muchas veces nuestros hijos, así como también nosotros a veces no queremos oír la voz de Dios, nuestros hijos no quieren oír nuestra voz. No quieren obedecer a nuestra voz. Jeremías 25:4 dice lo siguiente, hermano. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Porfiado. Ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Te fijas? Que el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios. Que más que no quererla escuchar, la odia, hermano. Aborrece. Yo hubo un tiempo cuando entré a la iglesia, hermano, yo odiaba al pastor Marcelo. Pero luego me di cuenta que el que odiaba no era el pastor Marcelo. Era la palabra de Dios la que odiaba. Es decir, no quería escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería corregirme. Amén. Dios quería enderezarme. Dios quiere enderezarte. Dios quiere enderezarme. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Espíritu. Amén. Por medio de su palabra. Para que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Rebeldes, hermano. El corazón del hombre es rebelde. Así es. Amén. Jeremías 25:7 dice: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. ¿Qué ocurre cuando no escuchamos a Dios? ¿Qué le ocurrió a Israel por no escuchar a Dios? Fue tanto que Jesús se enojó y le dijo: de ahora en adelante les voy a hablar todo por parábola. Para que escuchando no oigan y no entiendan. No hay nada más terrible, hermano, para aquel que anhela todo lo de Dios, no entender a Dios, no entender su palabra, Amén. no poder oírla y obedecerle, hermano. Acompáñenme al libro de Isaías, está un poquito más atrás del libro de Jeremías. Isaías 39. Dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Entonces, esta es la gran diferencia, hermano, que hace la obra de Cristo. Querer oír la voz de Dios. ¿Por qué estás aquí tú hoy día? Porque tú quieres oír la voz de Dios. Y yo sé que tienen luchas, como todos las tenemos. Amén.
No, hermano, los pastores igual luchamos con nuestra carne, Amén, Señor. pero conforme al conocimiento de su palabra y conforme al Espíritu debemos vencer. Amén. Pero no mentirle a los hermanos, no, oh, si yo soy súper espiritual, no tengo ningún problema, gano todas las batallas. Porque no, eso no es real, hermano. Amén. Somos seres humanos, con el Espíritu de Dios en nosotros, Amén. en las cuales luchamos y vencemos, pero también a veces caemos. Pero el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos arrepentimos nuevamente y volvemos a estar de pie. Amén. Esa es la verdadera vida cristiana, hermano. Eso es vivir en el Espíritu. Aquel que te vende una pomada de que él nunca peca y que todo le sale bien, que todo es perfecto, Es mentira. está mintiendo. Amén. Porque dice la palabra que aquel que dice que no tiene pecado en él, hace a Dios mentiroso. Sí. ¿Quién es el mentiroso realmente? Aquel que dice que no tiene pecado, Amén. que ya venció todas sus debilidades, todos sus temores. Y ahora vive para la gloria de Dios, hermano. El cristiano lucha hasta el final, Amén. hasta su último día, hermano. Así es. Amén. Esto no tiene que ver por antigüedad, hermano. No, la antigüedad que no constituye grado. Aquí lo único que constituye grado es que el Espíritu Santo habite en ti. Amén. Eso te mantendrá en la lucha. Eso te mantendrá en la lucha y en la victoria sobre el pecado. Con algunas derrotas, pero con arrepentimiento. Amén. Con fe en que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Amén, Jesús. Y eso hará que no tengamos condenación. No es que eso lo haga, sino que esa es la evidencia que tú eres salvado y no habrá condenación. No estoy hablando, hermano, de vivir una vida moralmente buena. Estoy hablando de vivir como cristianos. Amén. Porque algunos tienen vida moralmente buena, pero su corazón está lejos de Dios. Porque el cambio debe estar en nuestro interior, en nuestro corazón. Amén. Y en medio de esa lucha, hermano, a ti se te revela que no tendremos condenación. Así Porque es. Cristo pagó. Porque Él es el sustituto de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Gracias, Jesús. Amén. Muchos a veces, hermanos, se ponen a predicar y como que quieren llevar a la gente a ser gente moralmente buena. Hermanos, nosotros no somos gente moralista. Somos gente que anhelamos que Dios convierta a las personas a Cristo. Amén. Es decir, que se vuelvan completamente, hermano. No solo de apariencias. Amén. Aquellos que viven de apariencias, hermano, es porque hacen el show de querer escuchar la voz de Dios, pero no la escuchan. Entonces, como no la escuchan, no tienen cómo ganar la pelea. Porque el poder de Dios no está en ellos, el poder de Cristo no habita en ellos. Amén. El cristiano vive en el poder del Espíritu Santo. Así es. ¿Cómo Pablo pudo vencer, hermano, sus ganas de no ir donde sabía que lo iban a golpear? Porque el no ir significaba ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo lo lograba eso? Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué glorioso, hermano, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Amén. Si no habitara el Espíritu Santo en nosotros, no oiríamos la voz de Dios. Amén. Hechos 7, del 51 al 57. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Querían escuchar a Esteban los que estaban allí? Claramente no, pues hermano. Estaban furiosos. Amén. Porque era la voz de Dios la que les estaba hablando por medio de Esteban. Pero ellos no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque ellos vivían en la carne y no en el poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 8. Dice Juan 8, del 31 al 38, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído en él, hermano. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertáis, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros sé lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. En el fondo Él está diciendo: ustedes no quieren escuchar la voz de mi Padre, no la quieren recibir, Amén. porque ustedes tienen otro Padre. ¿Quién era ese Padre? El diablo, el padre de mentiras. Amén. ¿Y qué querían hacer ellos? A ver, hermano, ¿qué fue lo que hizo Jesús para que estos desearan matarle? ¿Hablarles? Solo hablarles, solo predicarles la verdad. Pero ellos querían matarle. Porque el ser humano en su naturaleza odia la voz de Dios. Amén. Odia su palabra, odia la iglesia y odia todo lo que tenga que ver con Dios. Es por eso que en este tiempo, hermano, tú y yo veremos movimientos que se levantarán en contra de la iglesia. Gente que aborrece y odia a los cristianos, hermanos. Y aquellos van a ser, hermano, nos van a hacer parecer los malos de la película. Amén. Y ellos los buenos. Y vamos a tener que permanecer. Amén. Vamos a tener que permanecer ¿en qué? Que el Señor nos ayude. Viviendo en el Espíritu. Viviendo por fe y no por vista. Amén. Esto yo ya lo puedo ver, hermanos. Cuando tú vas al hospital y te das cuenta que la psicología ha tomado un gran porcentaje, hermano. Con una cantidad de funcionarios y con una cantidad de pacientes. Y tú escuchas la psicología y te das cuenta que ellos se creen buenos. Esos mismos que son amables, simpáticos, buena onda, van a ser los que un día nos van a apedrear. Así como apedrearon
a Esteban, porque no van a querer escuchar la voz de Dios. Amén. Incluso esto ya ocurre en otros países, hermanos. Porque el ser humano no puede ver el odio que tiene hacia Dios. Amén. Eso tú y yo lo entendemos. Anda a hablarles de Cristo a los psicólogos. Pero tú hablas con ellos y son personas súper simpáticas, súper correctas, pero no aman a Jesús. Amén. Y no solo no lo aman, odian a Jesús y odian su palabra. ¿Por qué? Porque ellos viven en la carne. Amén. Sin embargo, el cristiano es llamado, hermano, a vivir en el Espíritu, a vivir conforme a Jesús, conforme a su palabra. Hermano, todo el problema psicológico que hay hoy día en el mundo es por culpa de los psicólogos, por culpa de los derechos humanos, que desde niño le enseñan: si tú sientes esto, está bien, ¿te gusta esto? Está bien. Y han dejado de lado la palabra de Dios. ¿No se dieron cuenta que están yendo en contra de Dios? Amén. Y adivinen cómo les va a los que les va mal, a los que van en contra de Dios. Mal. Muy mal. Muy mal, hermano. La gente no quiere oír a Dios, pero no sabe lo que les espera, la condenación eterna, Amén. de la cual tú y yo seremos librados por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Por esto es tan importante, hermano, que en nuestros hogares estudiemos la palabra. Seamos ejemplos de la palabra, para que haya una luz. Porque todo esto que yo te he dicho lo llevan a los colegios y le enseñan psicología, hermano, y no la verdad. Amén. El colegio no te enseña la verdad. Te puede preparar para el mundo laboral, pero no te enseña la verdad. Los profesores, hermano, no tienen la verdad. Amén. De hecho, los profesores, hermano, yo tengo 2 hermanas que son profesoras. Lo digo con todo el amor del mundo. La verdad no está en los profesores. La verdad está en la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que nos va a librar de la condenación. ¿Por qué? Porque esto te va a revelar a Jesucristo de Nazaret. Amén. Y entenderás el mal que habita en ti y que necesitas un Salvador. Amén. Y que no hay otro Salvador Así más que es. Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Así es. Mira lo que dice Juan 6 del 60 al 68. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La única esperanza, hermano, para este mundo es Jesús. Amén. La única esperanza para este mundo es la palabra de Dios, hermano. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, hermano. Mira lo que dice en Juan 8,
43 al 47 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hace una pregunta a Jesús y se responde él mismo y dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Es decir, no entendían nada los judíos, hermanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo sabéis vosotros, porque no sois de Dios. Qué mensaje más duro, hermano. Amén. La gente cree que entiende a Dios, cree que está en todo su derecho rechazar a Dios, como que si ellos se hubiesen hecho a ellos mismos. Pero déjame decirte que si no escuchas la voz de Dios es porque Dios no se ha revelado a tu vida. Y obviamente, hermano, si tú no oyes la voz de Dios, menos vas a poder obedecerla. Amén. Y si no puedes obedecerla, menos vas a poder andar en el Espíritu. Y Así si no andas en el Espíritu, es porque eres alguien común y corriente, que está destinado a la condenación. Todo aquel que no cree en Jesús está destinado a la condenación eterna, hermano. Amén. Fuerte este mensaje. ¿Por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no lo oís? ¿Por qué no lo escucháis? Ahora claramente, hermano, el ser humano sabe que Cristo tiene la verdad, pero no lo quieren oír. Justamente por eso, porque Él habla la verdad. Y el ser humano odia la verdad y llama la mentira. Ese es el cambio que debe hacer Cristo en nosotros. Debemos amar la verdad. Debemos aferrarnos a su verdad. Por eso el Salmo 1 dice que debemos deleitarnos en su palabra. Cuando decimos que debemos deleitarnos en su palabra, debemos deleitarnos en la verdad. Amén. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús. Sin Cristo, hermano, todos serán condenados. Todo aquel que no crea en Jesús será condenado y recibirá el castigo eterno. Se irá Amén. al lago de fuego, hermano, por eternidad. Aquellos que no creen, hermano, y no obedecen, dice la palabra que ya han sido condenados porque no quieren venir a la verdad, porque creen que no la necesitan. Necesitamos la verdad. Así Pero es. esa verdad se revela solo por medio de su Espíritu. Amén. No es por empeño tuyo ni empeño mío. Hay gente que puede conocer la Biblia entera, hermanos, y no tener idea de que un día habrá una condenación, de que un día habrá un juicio y que los que están en Cristo Jesús no serán condenados. Tú puedes leer este libro y entenderlo a la manera que tú quieras. Pero cuando el Espíritu se revela a ti, cuando el Espíritu habita en ti, ya no es a la manera que tú quieras. Tú quieres entender lo que Dios dice para poder vivir en la voluntad de Dios. Amén. Para poder vivir conforme al Espíritu y no a la carne. No vivir como vivíamos antes, hermano. Como vivíamos antes haciendo lo que queríamos. ¿Sí o no? Amén. Pero en Cristo tú no vives haciendo lo que tú quieres. Así es. Tú vives haciendo lo que otro quiere. Aleluya. Que es Jesús. Amén.
¿Podrá el hombre decir, total, Dios no me escogió nomás, ¿por qué lo voy a hacer? Hermano, si tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, es por algo. Amén. Que tú la rechaces y no quieras hacer la voluntad de Dios, eso es responsabilidad del hombre. Amén. Y él va a tener que responder en el juicio. Así es. Amén. Nadie va a poder decir, Señor, yo no tenía idea de tu verdad. Dios va a mostrarte el video todas las veces que Él te habló. Amén. Por medio de sus profetas, por medio de la iglesia hoy día. Y cómo tú la rechazaste. Así es. Y Amén. cómo tú ignoraste a Dios. Cómo tú miraste a Dios como cualquier cosa. Dios no es cualquier cosa. Amén. Dios no es cualquier persona. Dios es Dios. El famoso texto, hermano, Juan 3:16. Dice clarito, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Sabe todo el mundo que vino Jesús? Todos lo saben, ¿cierto? Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. ¿Puedes entender tú que el hombre natural ama más las tinieblas que la luz? ¿Que ama más las mentiras de Satanás que la verdad de Cristo? Amén. De eso nos vino a liberar Jesús, hermano. Pero van a haber personas que sí pueden decir, no me interesa tu Jesús. No me interesa su palabra. Yo no voy a ser cristiano, yo no voy a leer la Biblia, yo no voy a orar, yo voy a ignorar a Dios. Ellos van a recibir condenación, hermano. Amén. Miren lo que dice Lucas, capítulo 23. Teniendo al mismo Jesús enfrente. No tenemos que malentender, hermano, la soberanía de Dios con sus escogidos. Porque sí, Él escoge, Él es soberano, pero eso no quita nuestra responsabilidad Amén. de hacer lo que tenemos que hacer. Pero esa responsabilidad tú solo la vas a cumplir si el Espíritu habita en ti. De lo contrario, imposible cumplirla. Así es. Amén. Es un poco complicado entender esto, hermano. Pero no es necesario entender todas las cosas, hermano. Tú tienes que entender que Dios es soberano. Amén. Eso dice su palabra, ¿verdad? Así es. Él pone un rey, saca al rey. Él trae a quien quiere y salva a quien quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es soberano, ¿cierto? Amén. Pero aquí claramente podemos ver que el hombre tiene responsabilidad. Por decir, Jesús estuvo allí con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mataron. Amén. La pregunta, ¿y si hubiésemos estado nosotros? También lo habríamos matado. Pero Él tuvo misericordia, hermano. Y se ha revelado a nuestras vidas. Debemos entender que cada palabra que escuchamos debemos ser responsables. Amén. Porque Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Fue tu Señor, tu Salvador? ¿Cambió tu vida rotundamente? ¿Puedes decir que hubo en tu vida un antes y un después de Cristo?
Porque eso produce Cristo, hermano. Un Amén. antes y un después. Una vida carnal a una vida espiritual, que ya no hay condenación. Lucas 23, dije del 23 al 25, dice: mas ellos gritaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de él y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Te fijas la maldad que hay en nosotros? El rechazo rotundo hacia Cristo. Amén. No es que dijeran simplemente crucifican a Jesús, sino que estaban diciendo libren a ese asesino. Y les dio lo mismo. ¿Cuánta gente más habrá matado Barrabás después que fue libertado allí? ¿Quiénes fueron los responsables de esas muertes? Aquel que lo dejó libre. Entonces debemos entender, hermanos, nuestra responsabilidad como cristianos. Amén. Cada palabra, hermano, cada texto que Dios nos ha hablado, debemos llevarlo a nuestra vida y no quedarnos ahí como oidores olvidadizos. Si hay algo que debemos cuidar, hermano, es cuidarnos de nosotros mismos. El peor enemigo, hermano, no es el diablo, eres tú. Eres tú que no te rindes a Cristo. Eres tú que no obedeces la voz de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. La Biblia no exalta al ser humano, sino que lo humilla a los pies de Jesús. Amén. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no somos nada. No tendríamos nada. Esto ya estaría destruido si no hubiese sido por Jesús. Amén. Primera de Timoteo 4:16 dice lo siguiente, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué es necesario cuidarte de ti mismo? ¿Sabes qué? Hoy día con el internet, con la televisión, con las aplicaciones que tenemos, cada película que tú ves, cada mensaje que tú oyes tiene un mensaje, Así tiene es. una forma de pensar, Amén. una forma de vivir. Y muchas veces nosotros hacemos de esas corrientes de pensamiento hacemos nuestras vidas. Vida que es contraria al Espíritu. Amén. ¿Y a qué me refiero cuando digo ten cuidado de ti mismo? Tú debes pensar en lo que piensas, en lo que crees que está bien, si es conforme a la palabra de Dios, si es conforme al Espíritu Santo, porque te aseguro que cualquier pensamiento que no sea conforme al Espíritu, el Espíritu te lo va a hacer sentir, que no es conforme a eso. Cuídate de ti mismo. Eso es andar en el Espíritu. Amén. No andar cuidando a otro, hermano. Primero debo cuidarme yo. Si no me cuido yo, ¿cómo voy a cuidar a otro? Posible, pues, hermano. Cuídate de ti mismo, es decir, hermano, pensemos, analicemos, veamos si nuestra vida es espiritual, si lo que pienso es de una persona espiritual o simplemente soy un ser humano normal, o si lo que digo es de alguien espiritual. Si lo que creo y pienso es conforme a la palabra de Dios o son solo ideas mías. Andar en el Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios, es andar conforme a la santidad. Mira, te voy a leer algo. Yo sé que muchos aquí hemos escuchado a Jesús Adrián Romero, pero cuando tú no lees la palabra de Dios,
Tú puedes ser el mejor cantante de la historia, hermano. Y tú le das más importancia a otros libros de psicología, de filosofía, yo te aseguro que tu camino se va a perder. Porque la verdad no está ni en la psicología ni en la filosofía. La verdad está en la palabra de Dios. Y el único que te va a guiar en esta tierra es la palabra de Dios. Amén. ¿Y te va a guiar por dónde? Por la voluntad de Dios. Por el camino estrecho. Así es. Y el camino estrecho, hermano, significa que a muchos no le va a gustar tu camino. Y te van a querer traer al camino ancho. Amén. Y tú tienes que ser guiado por el Espíritu y decir no. Esto es vivir conforme a la palabra de Dios. No lo que dice tu libro, no lo que dice tal psicólogo, no lo que dice tal filósofo. Porque ni los filósofos ni los psicólogos tienen la verdad. Amén. De hecho, por eso están tan enredados, hermanos. Así Dime es. tú, sinceramente, ¿hay menos gente con problemas psicológicos hoy día? Hay muchos más. Amén. ¿Está funcionando la psicología? No. No. Para la gente que está enferma, no. Pero para los que se llenan los bolsillos con esos sueldos, para ellos sí está funcionando. ¿Sabes por qué no les funciona? Primero, porque no está Cristo. Segundo, si no está Cristo, no está el amor de Jesús. Amén. Y cuando tú no amas a alguien, la gente se da cuenta. Entonces, mira, los psicólogos pueden visitar 1000 veces sus pacientes, pero a ellos les pagan por eso. ¿Eso es amor? ¿O es su trabajo simplemente? Yo sé, hermano, que hay gente que quiere hacer el bien, pero la gran mayoría no. Amén. La gran mayoría quiere tener un buen estilo de vida simplemente y por eso estudiaron psicología y quisieron llenarse los bolsillos de dinero. No distinto a muchos pastores, hermano, que Amén. meten la psicología en las iglesias porque no les interesan las almas de las personas. Amén. Mira lo que dice Jesús Adrián Romero, hermano. Hay dos tipos de energías que controlan el mundo. Y de esas dos energías se deriva todo lo bueno y todo lo malo que sucede en el mundo. La energía eros, palabra que utilizan los filósofos y psicólogos en un sentido más amplio para referirse a energía de vida. La segunda energía es Tánatos, que en la mitología griega era la personificación de la muerte. Dime tú, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Nada. Muchos libros, hermano, mucha tele y poca Biblia. Amén. Después estos se creen superhombres espirituales, con canciones hermosas, pero que no cambian a nadie. Porque Amén. lo único que cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios la podemos cantar Así es. conforme a su palabra, sin cambiarle nada. Pero estos hombres hoy día, hermano, mira, ¿sabes lo que yo veo? Una cosa simple. Ellos buscan agradar al ser humano y no a Él. Amén. Y creen que Dios no los ve. Creen que Dios no se da cuenta. Cuando tú empiezas a hablar este tipo de estupideces, ¿qué quieres hacer? ¿Tú quieres impresionar a la gente? Ay, este hombre, cuántos libros. Cuando hacen sus videos, botan una biblioteca llena de libros, hermano. Y yo digo, ¿para qué tantos libros si necesitamos este libro nomás? Amén. Podemos pasar una eternidad leyendo este libro, hermano, y nunca vamos a conocer todas las verdades absolutas que Dios puso en su palabra. Ah, no, pero es que yo ya llevo 20, 30 años en la iglesia, me sé toda la Biblia. Mentira, hermanos. Nadie la sabe toda. Nadie, hermano. Nadie ya cumplió su tarea en esta tierra. Amén. Ni Pablo, pues, hermano. Pablo, que estuvo 14 años recibiendo
revelaciones directamente de Dios. ¿Qué produjo eso en Pablo, hermano? Hablar este tipo de cosas estúpidas, disculpando la palabra, hermano, que no te llevan a ningún lugar. ¿Qué produjo en Pablo, hermano? Produjo humildad, Amén. produjo amor por la iglesia, produjo amor por Cristo. Amén. Entregó su vida completa, porque se dio cuenta, hermano, se dio cuenta que era el único camino. No hay otro camino, hermano. Así es. Muchos libros te muestran otro camino, te muestran la moralidad, te muestran ser una buena persona, pero Cristo te revela a Cristo. La palabra de Dios te revela a Cristo. Tú Amén. tienes que llegar a Cristo, Amén. porque sin Cristo, hermano, todos están condenados. Así es. Así Amén. de simple. Mira lo que dijo Marcos Witt, otro gran cantante, hermano, que empezaron en el espíritu, pero como los Gálatas, están terminando en la carne, están terminando queriendo agradar al hombre y no a Dios. Dijo, no importa qué estuviste haciendo la semana pasada, ayer u hoy, Dios te ama incondicionalmente. No puedes decir eso, hermano, y dejarlo ahí. Si Él nos ama y escoge, no importa en el estado que estemos, pero nos salva para vivir una vida en santidad y dependencia total de Él y su palabra. ¿Y será que no le importa lo que yo hice hace media hora atrás? ¿Lo que yo hice ayer? ¿Le importará a Dios o no? Le importa. Si soy su hijo. Amén. Si no fuera su hijo, no le importa. Así es. Pero le importa. Entonces, cuando tú no estás cerca de la palabra, hermano, tú hablas pensamientos humanos. Amén. Y cuando tú eres humanista, tú hablas del amor, pero del amor del mundo. No del amor de Cristo. Hoy si es fácil decir, Cristo murió en la cruz porque te amó. Oh, ¿y quién soy yo para que Dios me ame? ¿Un ser especial? ¿Una persona especial? No. No. El especial es Él nomás. Amén. Así es. ¿Para qué murió Jesús, hermano? ¿Para qué murió Jesús si somos tan especiales? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Hoy día, hermano, muchos cristianos se creen espirituales porque adoran junto a determinados cantantes, ni lo admiran, ni lo adulan, y les silban en los conciertos como que si fuera un verdadero artista secular. Perdidos totalmente. ¿Por qué? Porque no han sido entrenados, no han sido alimentados en la palabra de Dios, sino Amén. que en puras estupideces, psicología, filosofía y canciones, hermano. Canciones muchas veces que no son bíblicas. Las canciones que nosotros escuchamos deben ser bíblicas, hermano. Deben ser conforme a la palabra. Eso es ser espiritual. Amén. Una canción, hermano, que agranda mi ego, ¿será una canción espiritual? No. Una canción donde hablo de yo, de yo, de yo, de yo, y no hablo de Cristo, no es espiritual, es Amén. carnal, hermano. Dice Romanos 11, el 35 al 36, dice, leámoslo, hermano. Romanos 11. Del 35 al 36, hermano. Vamos a leer del 33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Así es. ¿Por qué leo este texto, hermano?
Porque debemos entender una cosa: vivir en el Espíritu es hacer todo para la gloria de Dios. Amén. No para glorificarme a mí mismo, hermano, Así es, Señor. Amén. sino que para la gloria de Dios. Dice primera de Juan, hermano, 3, del 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Para aquellos, hermanos, que no pecan, no hay condenación. Amén. No hay condenación. Estamos hablando de practicar el pecado, ¿cierto? Así es. Amén. Porque todos pecamos de alguna manera, a veces con nuestra mente, con Amén. nuestro pensamiento. Entonces, hermano, no hay ninguna condenación para los que creen en Jesús, Así es, Señor. para los que andan conforme el Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cómo andas tú? Porque la predicación, hermano, es para cada uno de nosotros. Amén. Es para vernos reflejados en ella y decir: ¿cómo estoy andando, Dios? Y Dios te dirá cómo tú vas caminando. Si estás en el camino estrecho o estás en el ancho, donde habita el mundo, hermano. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Que el Señor les guarde. Si tú no has conocido a Jesús, hoy es un buen día para que te arrepientas y vengas a Él, para que puedas vencer el pecado, vencer el mal que hay en nosotros. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Amén, Jesús. porque tu palabra es verdad, Señor. Amén. Bendita sea tu palabra, Señor, que nos muestra las maravillas de tu persona, Señor. Amén, Señor. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz, Amén, Señor. como tú dijiste, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos estas cosas y esconderlas de los sabios de este mundo, Padre. Aquí hay uno solo sabio, Padre, Amén. y es eres tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Adoremos al Señor, hermano.